Bien, muchachos, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les subí la clase intro de Derecho Fiscal el día de ayer porque luego se borran para que la puedan ver en el transcurso del día o de mañana, ¿vale? Bien, estábamos hablando del derecho fiscal, estuvimos hablando de algunos artículos, el derecho que tenemos simplemente por ser ciudadano mexicano, simplemente por ser ya un humano, tenemos derechos y obligaciones. Nuestras obligaciones es, Alondra, ¿cómo estamos? Buenos días. Ya te había dado los buenos días, ¿verdad? Buenos días, Alondra. Les comentaba, tenemos ese derecho de contribuir a que nuestra nación, a que nuestro país siempre salga adelante. ¿Cómo? Pues de la mejor manera que es, ¿qué tal? Buenos días. Contribuir con esos gastos que nosotros necesitamos. Si queremos que nuestro país crezca, obvio tenemos que pagar impuestos. Obvio tenemos que pagar recaudaciones, obvio tenemos que pagar multas, obvio tenemos que pagar todo tipo de gastos. México, desgraciadamente, es un país en el cual se pagan muchos impuestos. Aquí se pagan impuestos por todo. Aquí no nos cobran impuestos por respirar porque el aire es libre, pero si eso fuera posible, realmente nos estarían cobrando hasta el aire que respiramos. ¿Ok? Pero nosotros pagamos impuestos de todo, desde aquel pequeño dulce que nosotros compramos hasta tener una casa, una mansión, un coche de lujo, por todo pagamos impuestos. Pagamos impuestos por tener coches, te pagamos impuestos por conducir ese coche. ¿Cómo se paga el impuesto? Pues bueno, teniendo una licencia. Y al pagar tú esos derechos, estás pagando impuestos. ¿Por qué? Porque lleva el IVA agregado ahí. El impuesto al valor agregado ya va incluido. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nosotros en la Ciudad de México o en todo México, para no decir estado, sino en todo el país, realmente se pagan impuestos por todo. Hay nuevos impuestos que van a ir saliendo, los congresistas, más bien dicho, hacen nuevas leyes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar pagando impuestos por todo. Pagamos un 16% de impuestos sobre cualquier cosa, sobre todo en cosas que consumimos prácticamente en el día a día. Hoy nuevas leyes, ahí va a haber impuestos por tener más de un animal, como es un perro, un gato. Van a haber impuestos si tienes más de las ventanas ya puestas en tus escrituras. Si tus escrituras dicen claramente que tienes una casa con tantos cuartos, bueno, cada cuarto tiene que tener una ventana. Pero si tú quieres agregar una nueva ventana, vas a pagar un impuesto. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, nos dice claramente, en la fracción 4, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y municipios en que residan, de la manera proporcional, equitativa y que dispongan las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pagamos por municipio, por alcaldía, por estado y por país. Hay impuestos que nosotros pagamos simplemente porque vivimos en ese estado. ¿Cómo es? En ese municipio, perdón. Pues lo que nosotros pagamos es un predio. Nosotros le estamos pagando al municipio por vivir en este predio. ¿Ok? Nosotros le pagamos al municipio por vivir en este predio. Entonces, eso es de manera municipal. ¿Ok? Les pagamos al municipio para que nos dejen vivir libremente y tranquilamente nuestros impuestos. Y así va subiendo. Por ejemplo, la luz, pues bueno, se paga a nivel país, a nivel estado como tal. ¿Por qué? Porque es una dependencia de todo nuestro país. ¿Ok? Y así sucesivamente pagamos
estatalmente a lo mejor el teléfono y todos los beneficios que gozamos. Para todo pagamos impuestos. Si queremos que nos mejoren una calle, si queremos que nos arreglen el conducto del agua, si queremos que nos arreglen parte de la cañería, por todo, estamos pagando impuestos hoy en día. Por eso el derecho fiscal, chicos, es una de las secretarías como tal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la secretaría que más miedo le tenemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque Hacienda no se va a preocupar de si tienes o no tienes dinero, si eres rico, si eres famoso o no. Todo el mundo le tiene miedo a Hacienda. ¿Por qué? Porque Hacienda ejecuta y luego te pregunta. Si tú le debes una cantidad que merece ya el embargo, pues va y te ejecuta, te quita todos tus bienes y luego te pregunta si tienes las posibilidades de pagar, pero en ese momento te está quitando todos tus bienes. ¿Ok? Es un organismo centralizado, ¿por qué? Porque es una secretaría del cual se van a desprender otro organismo descentralizado como es el SAT, ¿sí? El Servicio de Acción Tributario, de ahí se va a desprender el SAT. ¿Ok? De un centralizado se va a generar un descentralizado. ¿Ok? Bien, como estábamos viendo y como les estaba yo explicando en la clase intro, tenemos lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, pues constitucionalmente, nosotros tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Nosotros como personas que somos, como ciudadanos, como personas físicas, tenemos esa obligación de contribuir para todas las mejoras que haya en nuestro país. ¿Ok? Y no es de que si quieres, es a fuerzas. Los impuestos se tienen que pagar de manera positiva, no es de que digas, bueno, hoy no pago impuestos, no, estamos pagando impuestos, chicos, de todo lo que compramos, de todo lo que consumimos, de todo lo que, ¿qué tal, Fernando? Muy buenos días. De todo lo que vamos adquiriendo en el día a día, estamos pagando impuestos. ¿Ok? De todo estamos pagando impuestos, chicos. Nosotros somos el sujeto activo. ¿Por qué? Porque de todo vamos a pagar impuestos. El sujeto pasivo es la persona que legalmente tiene la obligación de pagar un impuesto. ¿Quién es un sujeto pasivo, chicos? Pues es una empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos tienen que pagar impuestos, obvio, cuando tienen la empresa. Cuando la empresa se disuelve, cuando ya no está esa empresa, gracias, muy buenos días. No, no te preocupes. El chiste es de que siempre estén dentro de la clase. Cuando nosotros tenemos una empresa, tenemos la obligación legalmente de estar pagando los impuestos, de estar dándole esa contribución anual, dando todos nuestros libros de conocimientos, haciendo nuestras declaraciones anuales. ¿Para qué? Para que todo sea muy bien contabilizado. Por eso, mientras tienes una empresa, tienes esa obligación. Nosotros como personas físicas, pues nada más vamos pagando los impuestos que nos van pidiendo, pero una empresa tiene que dar un registro anual de todos sus ingresos y egresos, de toda la gente que tiene a su cargo, ¿ok? Mientras la empresa esté funcionando, se tiene que estar dando anualmente ese informe. También acuérdense que una persona física puede ser una empresa, como pasando a ser una persona moral. Como si tú trabajas o prestas un servicio y ganas por honorarios, en ese momento pasas a tener una obligación legalmente bien constituida de dar año con año tus declaraciones de todo lo que gastas y no gastas. ¿Cómo? Pues bueno, cuando tú te vuelves una persona moral porque estás dando un servicio y estás emitiendo facturas, estás emitiendo una factura, tienes que estar dando tu declaración anual para saber cuánto gastaste, para saber cuánto te están pagando, para saber si realmente las facturas y los gastos que estás haciendo coinciden
con todo lo que tú estás ocupando, como por ejemplo, una persona que da facturas y gana por honorarios, pues obvio tienes que facturar todo. Compras un lápiz, lo tienes que facturar. Compras un coche, lo tienes que facturar, lo compras. Todas esas facturas te van a servir. ¿Por qué? Porque son tus medios de transporte, son esos utensilios que tú necesitas, como por ejemplo, si compras una computadora, pues bueno, es parte de tu trabajo. A lo mejor eres maestro y das clases en virtual, pues obvio necesitas una computadora, lo facturas. Si necesitas papelería, lo facturas. Si incluso la gasolina, porque te tienes que trasladar de un lugar a otro, obvio facturas, ¿ok? Y todos esos egresos que tienes, los tienes que relacionar con todo ese dinero que te está entrando. No puedes gastar más de lo que te está llegando. ¿Por qué? Porque entonces alertarías al SAT para que se te hiciera una investigación. ¿Ok? Tú debes de gastar lo que ganas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que todo salga. Tú puedes gastar exactamente lo que ganas y no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo estás ocupando, lo estás relacionando. Incluso tus gastos personales entran dentro de esos gastos. ¿Por qué? Porque como eres una persona moral que estás expidiendo una factura, pues tienes tus gastos que llevas en el día a día. Las obligaciones, ¿cuáles son las obligaciones fiscales? Lo que les estaba comentando en la clase. La obligación no es el vínculo, sino produce el vínculo esa obligación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú empiezas a facturar, empiezas a hacer un vínculo con Hacienda y crear y hacer un vínculo con Hacienda. En ese momento tienes que pagar tus impuestos correspondientes y hacer tus declaraciones de manera concreta. ¿Qué tal, Aide? Muy buenos días. Tienes que estar haciendo tus declaraciones anuales perfectamente bien. Para eso necesitas un contador que te lleve pues esa contabilidad para que tú no tengas problemas fiscales. ¿Ok? Muchas veces nosotros decimos, no, yo quiero llevar mi contabilidad, pero no sabes facturar, a veces no sabes qué debes de facturar, qué no debes de facturar. Por eso lo debe de hacer un contador o una persona en derecho fiscal que se dedique realmente a trabajar con números, porque no es otra cosa de trabajar con números, muchachos. Todo lo que tenga que ver con la materia fiscal lo tienen que ir viendo a través de números. Voy a dejar de tarea, chicos, se los voy a subir de todos modos, pero lo voy a ir diciendo de una vez. Vamos a hacer de tarea para esta materia algunos delitos fiscales. Vamos a buscar dentro del Código Fiscal de la Federación cuáles son los delitos fiscales más importantes que hay. Bueno, todos son importantes, pero que recurriblemente siempre se están de manera continua viendo en el día a día. ¿Ok? Bien, seguimos. La obligación fiscal, como cualquier otra, puede tener el objeto de dar, hacer y no hacer. De dar, automáticamente desde el momento que nosotros nacemos, chicos, ya tenemos la obligación de dar. ¿Ok? En ese momento ya tienes, desde que naces, tú ya tienes un número grabado en el pecho en el cual te dice que tú tienes que estar pagando tus impuestos. Ya cuando eres niño y compras un dulce, desde ese momento ya estás pagando impuestos. ¿Ok? Nacemos con un número que nos dice, tienen una deuda externa. Nosotros nacemos con la deuda externa que tenemos con Estados Unidos desde el momento en que nacemos. ¿Ok? Entonces, si tenemos una deuda, quiere decir que tenemos que pagar impuestos. De dar, tenemos que dar a fuerzas al nacer, desde ese momento tenemos que dar. De hacer, si tienes una obligación, ¿ok? Si tienes una obligación como tal, si compras un coche, tienes que hacer, ¿cómo? Pues obvio, facturando ese coche, ¿ok? Tienes que hacer
tienes que pagar una licencia por conducir ese coche. Tienes que pagar tus tenencias anualmente para conducir ese coche. Eso es hacer. El hacer es el estar retribuyendo al país por tener algo. ¿Ok? Si, por ejemplo, tenemos un domicilio, compramos un inmueble, pues ¿qué es lo que tenemos que estar pagando? La luz, el agua y el predio. ¿Ok? Tenemos que hacer esos pagos anualmente. Bueno, dependiendo, el agua lo puedes pagar cada 6 meses, dependiendo cómo hagas tú tu convenio, lo pagas anual, mensual o cada 6 meses, dependiendo cómo lo hagas, pero se tiene que estar pagando. El predio sí es anual. La luz creo que es cada 2 meses, se pagan cada 2 meses la luz. Pero esos son servicios que se tienen que pagar de manera a fuerzas. ¿Por qué? Por tener ese domicilio. Ya si de ahí quieres tener teléfono, internet, cable y todo lo demás que quieras tener, ya se llaman lujos. ¿Ok? También vas a pagar impuestos por ello, pero esos no son de necesidad básica. La necesidad básica es el agua, la luz y obvio el predio donde vives. ¿Ok? Si rentas un departamento, si estás rentando una casa, obvio no vas a pagar predio. ¿Por qué? Porque el predio lo va a pagar el dueño, pero en la luz, el agua sí lo tienes que pagar de esa manera. De no hacer, chicos, de no hacer, pues es esas donaciones que nosotros hacemos, bueno, no todos los hacemos, los hacen las grandes empresas más que nadie, a las fundaciones, ¿ok? De no hacer como, obvio estás dando una donación, obvio esos impuestos no te los van a cobrar, al contrario, se te va a retribuir. Acuérdense que las donaciones a las fundaciones y personas necesitadas son deducibles de impuestos. ¿Por qué creen que en el Teletón toda la gente quiere donar? Todas las empresas, las grandes empresas como Bimbo, Coca-Cola, FAMSA, Coppel y todas esas empresas millonarias quieren donar. ¿Por qué? Porque ya tienen un convenio con la televisora. Yo te voy a donar, no sé, 200,000, 300,000, 500,000 pesos y tú me vas a hacer una factura por 2, 3 millones de pesos que yo fue lo que doné. Esos son los convenios. ¿Por qué? Porque las fundaciones no les van a pedir que les paguen IVA. ¿Ok? Las fundaciones están libres de pagos de IVA, siempre y cuando, obvio, esté bien constituida una fundación. Todo eso no paga IVA y entonces ellos sí van a poder dar una factura en el cual la empresa va a poder deducir ese IVA. Imagínense un IVA de 2, 3, 4 millones de pesos, pues sí les queda una cantidad. Si se dan cuenta, muchachos, en la vida o en la farándula, todos tienen fundaciones, cantantes, futbolistas, actrices, actores, todos tienen fundaciones. ¿Por qué? Porque de ahí ellos lavan su dinero de manera legal, se podría decir. ¿Ok? Lavan su dinero de manera legal. ¿Cómo? Pues invirtiendo en sus fundaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo me acabo de conectar, profesor, pero hasta ahorita ninguna pregunta. Ok, muchas gracias. Gracias, Fernando. Pues bien, les comentaba, las fundaciones, chicos, ¿por qué creen que todo el mundo los hace? ¿Por qué crees que todo el mundo quiere tener fundaciones? ¿Por qué? Porque ahí mismo lavan su dinero de manera legal, pero lavan dinero. Acuérdense que el lavado de dinero es un delito, es algo ilícito, ¿ok? Cuando lo hacen los narcotraficantes, cuando lo hacen los que evaden al fisco, hacen un lavado de dinero y eso es ilegal. ¿Por qué? Porque no le están pagando o no están contribuyendo a la nación por traer, por exportar o importar un producto, o hablemos de narcotráfico, simplemente cuántos millones recauda el narcotráfico y no paga impuestos. Obvio, todo eso lo tienen que lavar en algún lado, como en empresas legales, en beneficencias, en fundaciones.
¿Ok? De esa manera ellos lavan el dinero, pero los que sí tienen una fundación como tal, como actores, actrices, empresas, pues vean, simplemente Televisa tiene la fundación del Teletón, ¿saben cuántos millones no lava ahí? Pero ¿qué es lo que pasa? Como lo lava de manera lícita, no hay ningún problema, él mismo se va a facturar. Él mismo va a facturar que, por ejemplo, Televisa, simplemente por llevar toda esa transmisión durante 2 días, obvio, ¿cuántos millones no va a facturar para, para Teletón? Entonces, Teletón le va a entregar una factura a Televisa en el cual dice, bueno, yo puse mi inversión como, pues, poniendo la televisora. Y todo eso lo va a recaudar otra vez Televisa, no pagando el IVA. ¿Ok? Bien. Los elementos de la obligación fiscal, ya saben, es el sujeto y el objeto. Bien, vamos a hablar aquí, chicos, del ISR, el IVA y el IEPS o el IEPS. ¿Ok? Bien, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Pues es ese impuesto que nos cobran simplemente por tener trabajo, así de fácil. Si tú tienes un trabajo, tienes que pagar por tener ese trabajo. Y aquí, desgraciadamente, te va a quitar el porcentaje el patrón. Y no es de que si quieras, ¿eh? No es de que digas, es que a mí no me cobren ISR, no. Aquí entre más ganas, más te van a quitar de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque ese es el impuesto que tú vas a pagar por tener un trabajo. Es lo que les comento. Desgraciadamente en México se pagan impuestos por todo. ¿Cómo puede ser posible que nos cobren el impuesto sobre la renta por tener un trabajo? Pero sí, nos quitan ese porcentaje por tener un trabajo. Dándote de alta, automáticamente pagas impuestos. El ISR te lo van a quitar cuando te cobran de vía nominal, que te paguen por nómina, automáticamente de ahí te lo van a quitar el ISR. El impuesto al valor agregado, que es el IVA, pues obvio pagas el porcentaje del 16% de todo lo que vayas a tener en ese trabajo. Esos son impuestos, chicos, que te van a quitar a fuerzas. Por eso uno dice, yo gano 20,000 pesos, gano un montón, pues sí, pero ¿cuánto te quitan de IVA, de ISR y de IEPS? No, pues sí, ya me viene quedando una cantidad muy baja de 20,000, terminas quedándote con 15,000. ¿Por qué? Porque realmente te quitan muchos impuestos. El IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios. Si tú sacas una casa por medio de Infonavit, estás adquiriendo un producto, estás adquiriendo un servicio, entonces automáticamente te quitan el IEPS. ¿Ok? También te quitan el impuesto especial sobre producción y servicios. Todo eso te van a quitar, chicos, cuando tú estás trabajando. Y sí, es mucho lo que te quitan realmente. ¿Cuál es lo importante de esto? ¿Cuál es lo importante de tener un, un trabajo? ¿Cuál es lo importante? Pues bueno, que lo que tú ganes, eso se va a ver reflejado en el seguro social. Imagínense, si estás ganando 20,000 pesos, denme un segundito. Si tú estás ganando 20,000 pesos, por ejemplo, en el seguro social vas a aparecer con ese salario. Pues bueno, realmente te van a dar, por ejemplo, si tú pides un crédito en Infonavit, pues obvio te van a incrementar tu préstamo, pero ojo, también te va a incrementar lo que vas a pagar. ¿Ok? Sí te van a dar más porque obvio tu salario es de 20,000, de 30,000 pesos. ¿Ok? Pero también te va a incrementar las mensualidades que te va a quitar Infonavit. ¿Ok? Cuando quieres pedir un préstamo en algún tipo de banco, pues obvio llevas tu recibo de nómina. Llevas tu recibo de nómina y en ese recibo de nómina dicen que ganas 20,000 pesos. ¿Ok? Un recibo de nómina
obvio sale con la cantidad que tú estás percibiendo. Cuando tú recibes ese recibo de nómina, puedes ir a pedir un préstamo y obvio te lo van a dar. ¿Por qué? Porque ganas muy bien, pero volvemos a lo mismo, se va a incrementar lo que tú vas a pagar. Y así sucesivamente, entre más ganas, más vas a pagar. También, entre más ganas, si tienes un problema legal en materia familiar, pues obvio más te van a quitar. Si tienes dos, tres hijos y una ex esposa, pues bueno, a tus tres hijos sí le vas a tener que dar mínimo el 15% de tu salario. Si son tres, estás hablando de un 45% más o menos. ¿Ok? Y eso, si no es que tu concubina o tu esposa, tu ex esposa te esté pidiendo también pensión para ella, porque acuérdense, chicos, que las concubinas y las esposas o las ex esposas también tienen ese derecho de pedirte una pensión alimenticia. Y si saben que ganas pues relativamente bien, pues te van a quitar ese porcentaje. Acuérdense que la pensión alimenticia, chicos, es sobre lo que tú ganas. Al juez no le importa si tienes tantos descuentos, a ellos no les importa, a ellos no les importan el ISR, a ellos no les importan el IEPS, a ellos no les importan el IVA. Ellos te van a quitar sobre los 20 o 30,000 pesos que tú ganas, sobre ese porcentaje se te va a quitar. ¿Ok? Sobre ese porcentaje te van a quitar tu pensión alimenticia. Ahora, un 45% sin pedir la esposa, o sin pedir la ex esposa o la ex concubina. Si tienes tres hijos, te estás hablando de un 45% de 20,000, pues sí es una cantidad que sí vas a resentir en tu bolsillo. ¿Por qué? Porque a eso agrégale que a lo mejor pediste un préstamo, a eso agrégale que a lo mejor pediste, tienes una casa que estás pagando Infonavit, ¿ok? Todo eso te lo van a descontar automáticamente. Y al fisco no le va a importar absolutamente nada si tienes pensiones o si no tienes pensiones. Lo único que le va a interesar a él es de que pagues esos impuestos, ISR, IVA y IEPS. Es lo único que le va a interesar al fisco. Bien, vamos a ver los sujetos de obligación fiscal. Los sujetos están relacionados por diversas maneras de ver todo eso que tú debes. ¿Ok? El sujeto activo es el acreedor, el sujeto pasivo es el deudor. ¿Ok? ¿Quiénes somos nosotros? Pues desgraciadamente somos sujetos pasivos. Todo lo que somos las personas físicas somos sujetos pasivos. Los sujetos activos, pues ya saben, son empresas que de manera voluntariamente a fuerzas tienen que estar aportando ese dinero a los impuestos y a nuestro país en general. ¿Ok? Todo ese dinero lo tienen que ellos estar aportando de manera voluntariamente a fuerzas. ¿Ok? Bien, muchachos, pues realmente de esto es lo que va a hablar todo lo relacionado con el impuesto. ¿Ok? De eso es lo que vamos a estar trabajando. Ya vieron, ese es quiénes son los que nos van a derecho procesal, es Amparo, ¿va? Lo que nos toca con ustedes. Bien, de todo esto, lo que nosotros vamos a pagar en derecho en el derecho o en Hacienda, obvio, el impuesto que nosotros, aparte, muy aparte, muchachos, de lo que nos van a estar quitando en nuestra empresa o donde trabajamos, obvio tenemos que estar pagando impuestos. Muy independiente del trabajo, tenemos que estar pagando los impuestos que tenemos por el derecho de tener, ya saben, tener un carro, tener una casa, tener, no sé, pues infinidad de cosas pagamos impuestos, pero conforme tengamos más lujos, más vamos a pagar.
¿ok? Si por ejemplo, ahorita, si tú tienes un carro con menos valor de 300,000 pesos, pagas un porcentaje nada más de la tenencia, que entre comillas, el país te va a subsidiar de manera como, pues bueno, un carro de menos de 300,000 pesos, si paga una tenencia, paga alrededor de unos 4,000 pesos, más o menos 5,000 pesos, pero como lo va a subsidiar el gobierno, pues estás terminando pagando unos 700 pesos a 800 pesos, más o menos. Pero si tienes un carro arriba de 300,000, ahora sí, ya tienes la cantidad. Si tú tienes para 300,000 pesos para comprar un carro, entonces tienes la posibilidad de pagar un impuesto que es la tenencia completa. Ahora sí, entonces sí vas a tener que pagar esos 5,000, 6,000 pesos por tener ese carro. ¿Ok? Por eso les digo que entre más lujos tengan, obvio, van a incrementar sus impuestos. Bien, muchachos, pues con esto vamos a terminar el derecho fiscal, la introducción completa, todo lo que vamos a ver. Nos vamos para la siguiente clase, vamos a ver contribuciones del seguro, de seguridad social, como el IMSS, salarios de cotización, amortizaciones, liquidaciones, SAR, Infonavit, salarios base, cotización y liquidación. ¿Ok? Bien, la siguiente clase, chicos, tienen examen, échenle todas las ganas del mundo, ya saben, ya les mandé lo que va a venir en el examen, ya les di un pequeño repaso de todo lo que iba a venir en el examen, les mandé las diapositivas, de ahí agarré para el examen, así es de que no les queda otra cosa más que estudiar y el día sábado sacar excelentes calificaciones en su examen. Ok, muchachos, ¿hay alguna pregunta antes de que termine la clase? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta antes de que termine la clase? No, profesor. Gracias. No, van a ser el día 5 de agosto. Los exámenes, Miguel, los hacemos el día 5 de agosto. Gracias, Fernando. Sale la siguiente semana, tienen examen, así es de que todavía tienen esta semana para estudiar. ¿Ok? Esta semana nada más les voy a dejar algún recordatorio del examen como clase intro y les voy a dejar una pequeña tarea, ya les había avisado con antelación, que es delitos fiscales. ¿Ok? Bien, muchachos, pues provecho. Nos vemos en un ratito más en materia de amparo. Gracias, chicos. Gracias, profesor. Gracias.